En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hemos venido compartiendo esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, esta carta a los filipenses. Y ya vamos en el segundo capítulo y hemos aprendido muchas cosas interesantes han sido enseñadas para la iglesia del Señor, para aquellos que Él ha hecho salvos, ¿no es cierto? Y es bastante interesante cómo el capítulo 1 nos presenta una mente entregada al Evangelio, preocupada por el Evangelio, y el capítulo 2 nos presenta cómo la humildad, la hermosura de la humildad de nuestro Señor Jesucristo viene a traer ejemplo, viene a dar guía, enseñanza, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Recuerden, no es cualquier ejemplo, es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tomando forma de siervo, dice el capítulo 5, despojándose del ser igual a Dios, no como algo a que aferrarse, sino que se despoja y en obediencia viene a tomar esta forma de siervo, como nosotros, como ser humano, y en esa forma es obediente y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz, con lo cual viene a traer esta puerta abierta para que nosotros pudiéramos estar con Dios. Entonces, ese ejemplo que el Señor nos da es súper importante porque guía, como dije, nuestras vidas de creyentes, de cristianos, vidas de fe en el Señor Jesús. Bien, un poco más de contexto, recuerden, para que no se nos olvide, la carta a los filipenses nace o se produce luego de una ofrenda que la iglesia de los filipenses, la iglesia en Filipo, extiende al apóstol Pablo. Recuerdan, hace 3 semanas se compartía acerca de que el apóstol Pablo estaba arrestado, estaba en un arresto domiciliario en Roma. Él había apelado a Roma y fue trasladado en un viaje por mar, y él estaba en un arresto domiciliario. Este arresto domiciliario no era un arresto como estar en la cárcel tras los barrotes, no, era un arresto en una casa. Tenía ciertas libertades, pero no total libertad. Estaba encadenado, pero se nos menciona en la Biblia que en esta casa él podía recibir personas, y de hecho eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Se enteran de esto los filipenses y envían una ofrenda para el apóstol en Roma o a Roma para sostener y cubrir las necesidades que él tenía mientras él estaba en ese tiempo y mientras él estaba esperando ser juzgado por el César en Roma. Entonces, luego de que él recibe esta ofrenda, el apóstol Pablo se entera de que hay algunas situaciones que están ocurriendo en la iglesia en Filipos. Están habiendo ciertos roces dentro de la iglesia, de la comunidad en esa localidad. Probablemente el apóstol Pablo se menciona de que tuvo miedo de que estos roces, de que estos conflictos que se desarrollaban venga a traer división en la iglesia en Filipo. El apóstol Pablo se entera de esto y lanza o envía esta carta para corregir todas estas situaciones. No estaba con tal gravedad, todavía no ocurría aquello, pero en su corazón él siente que va o puede ocurrir aquello y envía esta carta. Recuerdan, una mente entregada al Evangelio, el capítulo 1 les enseña y el capítulo 2 les enseña que sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque cuando una iglesia, una comunidad, una congregación está enfocada y tiene la mente de Cristo, el sentir de Cristo, créanme, se rompen todo tipo de situaciones, todo tipo de roces dentro de la congregación. Se deja de lado esas formas personales de pensar, ¿no? De creer, no, yo pienso de esta forma, yo pienso que se debe hacer de esta manera, o yo pienso que así deberían funcionar las cosas.
Cuando sujetamos nuestras formas de pensar a lo que Cristo nos ha enseñado, es cuando empezamos a funcionar bien. Y esto aplica para todos, queridos hermanos. No solamente para los asistentes, aplica incluso al cuerpo pastoral, ¿no? Porque aún ahí pueden haber roces. Entonces la Escritura, que es sabia, que es palabra de Dios, viene a enseñar y a corregir aquello. Y esta era la intención del apóstol Pablo, intención que el Señor mismo había puesto en su corazón para corregir y ayudar a la iglesia en Filipo. Y bien, ahora hemos hablado mucho acerca de nuestro Señor, cómo Él nos da ejemplo. Hemos hablado en varias ocasiones también acerca del apóstol Pablo. Recuerdan, siempre el apóstol Pablo está presente en muchas de las predicaciones. ¿Por qué? Porque recuerdan, él es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas son escritas por él. Es más, el libro de Hebreos, yo personalmente creo que él es el que escribió el libro de Hebreos. Entonces, vemos que él ha sido mencionado en muchas ocasiones y es enseñado y predicado su ejemplo como también un ejemplo de vida. Es más, él dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Y no sé a ustedes, queridos hermanos, pero a mí en muchas ocasiones es como que veo al apóstol Pablo aquí, veo a Cristo arriba, veo al apóstol Pablo aquí y yo me siento por acá abajo. Su testimonio, su forma de vida, cómo él aguanta las prisiones, cómo él es perseguido, apedrado y aún así encuentra la fuerza, la potencia para predicar el evangelio y estar ahí siempre animando y enseñando a las iglesias. Yo me siento muy confrontado por el apóstol Pablo. Es más, y sí, es verdad, hermanos queridos, este hombre se lo considera un gigante de la fe, un búfalo de la fe, es alguien extraordinario. Así como podemos en nuestro medio tener a personas extraordinarias, ¿no es cierto?, con muchos dones para cantar, para, no sé, para la música, para desarrollar diferentes actividades. Hay gente que se le da con mayor facilidad y son personas que nos llevan ventaja en muchas áreas. Incluso hay predicadores con mucha, no sé, soltura para hacerlo. Son muy dinámicos, muy proactivos y realmente cautivan la mirada de la audiencia, ¿no? Y a veces eso nos confronta o de alguna forma nos hace ver un poco nuestras limitaciones. Y el testimonio del apóstol Pablo, de alguna forma, en muchas ocasiones a los creyentes nos hace ver de esa forma. Este hombre es extraordinario. El Señor lo llamó a hacer grandes cosas. Pero el apóstol Pablo, este hombre usado por Dios, va a traer el día de hoy 2 ejemplos prácticos. 2 ejemplos de vida, 2 ejemplos de 2 hombres que se mencionan en la Biblia. Y se mencionan porque él ha traído a escena a estos 2 personajes que creo yo nos va a enseñar a nosotros cómo gente común, como tú y como yo, puede ser usada por Dios para hacer cosas extraordinarias. Y ahí en ese papel sí cabemos todos, hermanos queridos. Y esta es una enseñanza a seguir nosotros reproduciendo algo que se espera del creyente, algo que se espera del cristiano. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 19. Vamos a empezar. Dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Para qué? Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entra en escena este hombre, Timoteo. No se sabe mucho acerca de Timoteo, pero sí escribió en algunas ocasiones de este hombre, y lo que sabemos es que Timoteo es un hombre joven, ¿no? Pero es un hombre que ha sido criado por 2 mujeres piadosas, su madre y su abuela. Este hombre ha sido criado por 2 mujeres piadosas, quienes le enseñaron la palabra del Señor, quienes le guiaron a la palabra de verdad. Y es por eso que en uno de sus viajes, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él llama a Timoteo, este rápidamente va a él y enseguida se pone a predicar también el evangelio. Es un hombre que tiene un don para el evangelismo. ¿De dónde creen que lo aprendió? De 2 mujeres piadosas, su madre y su abuela. Así que mujeres, madres de jóvenes, no desestimen el tiempo
que dedican para criar a hijos, a jóvenes. Hoy estamos hablando de este hombre, Timoteo, que Dios usa extraordinariamente. Acabamos de decir que el apóstol Pablo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y qué creen? En casi todas las cartas está mencionando a Timoteo. De cómo es su labor, de cómo es su entrega, de cómo es su compromiso en cuanto al Evangelio, en cuanto a la obra de Dios. ¿Dónde empezó? En la crianza de su madre y de su abuela. Así que mujeres, no desestimen el tiempo que hacen, que tienen, que toman para criar a sus hijos, para enseñarles, para guiarlos. Podemos ver grandes resultados. Otra cosa que sabemos, les acababa de decir, es que Timoteo es un hombre joven. En una de las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no tengas, o que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo en todo, en palabra y en fe, a los creyentes, en conducta, sé ejemplo a los creyentes. ¿Por qué le dice esto? Porque a Timoteo le encarga el apóstol Pablo ir a corregir cosas en la iglesia en Éfeso, y este hombre es un hombre joven, y se cree que en la iglesia del primer siglo, cuando levantaban a un anciano para la iglesia, era alrededor de los 40 años, joven, ¿no? Todos tenemos esa edad por ahí, pero Timoteo era aún más joven. Y como en la antigüedad, como ahora ocurre que cuando vemos a un pastor relativamente joven, muchas veces estamos diciendo: no, a este le falta experiencia, a este le falta vivir, tiene que aprender todavía muchas cosas en el camino. Pero el apóstol Pablo sabía quién era Timoteo y a lo que Dios le había llamado a hacer dentro de la obra de Dios. Sabemos que este Timoteo es un hombre joven. Se cree que tenía alrededor de 22 a 23 años. No era tan adolescente, ¿no?, como podríamos creer el día de hoy. Pero para ese tiempo sí era un hombre joven, llamado por Dios. El día de ayer veía a uno de nuestros multimedias volver al servicio y me alegró muchísimo, y le dije: perdóname que sea infidente, Matías, gracias a Dios que te permite nuevamente estar aquí en el servicio, porque saben, necesitamos mucho a los multimedia. Sin un multimedia ahí se nos complica todito, porque no hay quien nos ayude con los versículos, no hay quien esté modulando la alabanza. Entonces, hermanos, créanme, cada grano de aporte dentro de la obra del Señor es súper, pero súper importante. Y es de más alegría ver que jóvenes como ellos, que tienen 14, 15, 16 años, están destinando tiempo para servir a Dios. De mucha alegría. Él y Josué son relativamente jóvenes, tienen alrededor de 14 a 16 años los dos, y están destinando, a veces dejando un fin de semana, el estar mediodía y el sábado 1 hora y media para estar sirviendo al Señor, sirviendo también a sus hermanos. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no alegrarse de saber que Dios está llamando? En ese tiempo llamó a Timoteo, pero el día de hoy está llamando a muchos jóvenes a servirle. Y diciéndoles y repitiéndoles lo mismo: no tengan en poco su juventud, sino que sean ejemplo en todo, en fe y en conducta. Se sabe esto de Timoteo, este hombre joven, con compromiso, con amor por Dios, con amor por la obra del Señor. Se sabe que este Timoteo también estuvo preso por la obra del Señor. En una de las cartas dice: Timoteo ya sale de prisión y va a ir a visitar a una de las iglesias. Pagó un precio por la obra del Señor Jesús. No dudó ni un momento para estar comprometido en lo que Dios le había llamado a hacer. Y no solo eso, mira lo que el apóstol Pablo va a decir de este hombre, que es un hombre de ejemplo. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Se imaginan resaltando esto en Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿De cuál ánimo? Que el de él, que el del apóstol Pablo, preso, apedrado, perseguido, encarcelado,
En una ocasión dice que lo dejan como que ya estuviera muerto y él se levanta y como esos hombres necios, ¿no? Se sacude y vuelve a entrar nuevamente a predicar el evangelio. Cualquiera de nosotros dijera, no, esa ciudad, mientras más lejos mejor. Pero él no, él se sacude el polvo y vuelve a entrar a predicar el evangelio del Señor. Y Timoteo tiene este mismo ánimo, dice el apóstol Pablo. Y no solamente tiene este mismo ánimo, sino que sinceramente, dice, se interesa por vosotros. Aquí hay una enseñanza bastante profunda. A veces en el mundo natural, secular, ocurre que tal o cual persona nos interesa o nos importa en medida de lo que pueda retribuirme a mí, que pueda aportarme, ¿no es cierto? Esa es la conducta del mundo. Y qué sorpresa que muchas veces también esas conductas están en las iglesias. Alguien es lo suficientemente útil mientras pueda aportar algo o interese algo de aquella persona. Pero la verdad es que el apóstol Pablo está diciendo aquí y enseñando implícitamente es que ellos se preocupan por las personas, mas no por lo que puedan obtener de las personas. Y ese, en el versículo, en la primera parte del capítulo 2, nos está enseñando que nosotros tengamos a nuestro hermano como superior a nosotros, que no busquemos solamente nuestro bien propio, sino que busquemos el bien de los demás. ¿Recuerdan? Ese era el contexto. Timoteo tenía esto. Y se necesita que esto se reproduzca en la congregación, en la iglesia de Cristo, hermanos. Y este hombre, Timoteo, tenía esto. ¿Sabes que no solamente Timoteo tenía este ánimo? ¿Cómo lo aprendió? En una de las partes de la Biblia nos dice que Timoteo era un hombre tímido, era un hombre temeroso. Pero el apóstol Pablo le dice, el Señor le dice a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Timoteo, un hombre tímido. A veces me identifico mucho con Timoteo. A veces me recuerdo cuando yo empezaba mis primeras veces predicando aquí, hermanos, y me trababa unas 10 veces más de lo que ahora. A veces me confundo las palabras, ¿no? A veces mi esposa me dice, a veces por hablar rápido confundo un poco las palabras, y es verdad. Pero cuando empezaba a predicar, hermanos, créanme, confundía el Génesis con el Apocalipsis. Sí. Ponía una historia del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento y así. Pero créanme, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Si no lo hacía, ¿cuándo empezaba? Tenía que haber empezado, tenía que vencerme, tenía que dominar aquella temeridad que tenía para poder ser sujeto a lo que Dios me ha llamado a hacer. Te voy a contar una anécdota de esta semana, hermano. Tuve la oportunidad de oficiar una boda cristiana, una ceremonia cristiana, y me llamaron, ya nos pusimos de acuerdo, quedamos en esta semana pasada a tener un día de ensayo, y voy yo con mi Biblia, ¿no? Relativamente joven para otros pastores, voy con mi Biblia y digo, vamos a ensayar, y sale la suegrita de la novia, ¿no? La mamá del novio, y me empieza a ver, digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer por acá, y sale la mamá y dice, hermano Carlitos, así, ni siquiera me dice pastor Carlos, hermano Carlitos, porque ella me conocía cuando yo era más joven, y probablemente quedó con ese recuerdo de un muchacho tímido, que no era bueno para expresarse, no era tan bueno para no sé, predicar. La amo muchísimo en el Señor, hermano. Y me dice, hermano Carlitos, prepararse muy bien porque van a haber muchas familias importantes. Y yo en ese momento, hermanos, en mi carne, quería decirle, ¿saben qué? Traigan a otro pastor mejor. ¿No? Pero me recordé que yo, cuando hago algo para el Señor, no voy en mis fuerzas, sino voy en las fuerzas que Él me ha dado. Porque Él no me ha dado espíritu de cobardía, me ha dado espíritu de poder
y de dominio propio. Y el poder, ¿sabes qué es? No es para sentirme poderoso, no, es que Él me ha capacitado para toda buena obra, para predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Te suena a eso lo que está enseñando el apóstol Pablo? Para ir y predicar a toda criatura, para ir y hacer discípulos a las naciones. Y a eso fui. Oficié la ceremonia y créanme, el único que sabía que era mi primera vez oficiando una ceremonia de boda cristiana era yo y un par de hermanos que, claro, nos conocen muy bien. El resto encantados, dijeron, pastor, me gustó. Unas 2 personas me dijeron, me gustó mucho cómo llevó la ceremonia, muy diferente a otras ocasiones, a otras veces que he estado presente en una reunión. ¿Saben por qué? Porque aproveché para mostrar la relación que tiene Cristo con la iglesia y cómo Él se entregó por nosotros siendo pecadores, y esta relación la lleva al lecho matrimonial. Y ahí estuvo predicado el Evangelio también a aquellas personas. Noten este punto, hermanos. Timoteo también siendo un hombre tímido. El apóstol Pablo le recuerda qué espíritu es el que tenemos. Más adelante vamos a entender el porqué de esto que les digo en este momento. Porque todos buscan, dice, lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él. Ya conocen, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, ya conocen los méritos de Timoteo. Este hombre, cuando llama el apóstol Pablo a Timoteo, dice que en Listra y en Derbe era muy conocido. Era un hombre joven, pero era alguien conocido. Era una persona de testimonio, de ejemplo. Era alguien que había sido educado por 2 mujeres piadosas y probablemente, o estoy muy seguro, que reproducía la piedad y el contentamiento que nos enseña tantas veces la Escritura. Tenía méritos reconocidos por los filipenses. Era alguien conocido como buen testimonio. Ahora, yo les decía la semana pasada, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con la salvación. Nuevamente, no es que a nuestras obras o lo que hagamos vaya a traer salvación a nuestras vidas. No, Cristo ha otorgado salvación a nuestras vidas, pero se espera que como respuesta, que como fruto de alguien que ha sido salvo, se reproduzcan méritos, se reproduzcan obras, frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. En Timoteo habían méritos que eran reconocidos por la iglesia de Filipo, por los filipenses. Y yo les decía la semana pasada, vuelvo a la idea, no concibo la idea, hermanos, de que alguien camine en el Evangelio 5, 10 años, 15 años y sea como un cristiano bonsái. ¿Sí conocen esa planta, el bonsái? Tiene raíces, pero no crece. Se queda pequeño. Más o menos así se ve un cristiano que lleva años en el Evangelio. Es salvo, no hay duda de aquello, es salvo. Pero no ha reproducido fruto que glorifique al Señor. Fruto agradable que glorifique a Dios. Pablo trae a colación y dice, Timoteo tiene méritos. Lo que nos llama la atención el día de hoy es que estamos reproduciendo o estamos teniendo méritos en nuestras vidas. A los varones, estamos teniendo los suficientes méritos para que nuestra esposa y nuestros hijos nos sigan, y viceversa también, esposas. Están teniendo méritos para que sus hijos, su cónyuge, pueda ver el carácter de Cristo a través de su conducta. Es un llamado de atención, hermanos. Recuerden, son vidas de ejemplo. Pablo trae a estos 2 hombres, a Timoteo primero, un hombre joven, con todas estas características para ser ejemplo en la iglesia de Dios. Y es algo que se debe reproducir en nosotros también. Dice el versículo 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El apóstol Pablo les dice que luego de que se vean sus asuntos, si es posible, él estaba ya esperando sentencia en Roma, y si le era posible
salir de la cárcel, no solamente que iba a enviar a Timoteo, sino que él iba a ir con él a visitar a la iglesia en Filipo. Aquí va a entrar en escena otro hombre. Recuerdan, Timoteo, un hombre joven, tímido, pero con méritos, criado por dos mujeres piadosas, pero un hombre que a su corta edad tuvo mucho compromiso, entendimiento de lo que Dios le había llamado a hacer. Aquí va a entrar un otro hombre en escena. Mas tuve, dice el 25, por necesario enviaros a Epafrodito. Si tuviera otro hijo, hermanos, le pusiera Epafrodito. Tienen un nombre ahí, bueno. Y luego me demanda por ponerle ese nombre. Y aquí va a entrar otro hombre, el contraste de Timoteo en cuanto a edad. Mira lo que dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, vemos aquí características que el apóstol Pablo menciona. Dice: Epafrodito, mi hermano. Recuerdan a Timoteo, es un hombre joven, por la distancia de edad que había en ellos entre Timoteo y Pablo. Es que Pablo le dice: él ha sido como mi hijo en la fe. Pero a Epafrodito no lo trata de esa forma. A él le está diciendo mi hermano y colaborador, ¿no? Lo que nos hace entender y ver que Epafrodito probablemente tenía la misma edad que el apóstol Pablo, un hombre ya mayor de edad. Pero nuevamente vemos características de compromiso iguales que en Timoteo. Para que el apóstol Pablo te diga o te mencione mi colaborador, mi hermano, y no solamente eso, sino que mi compañero de milicia. No hay militares en esta ocasión aquí, creo, pero ellos saben lo que es sentirse, ¿no? El ser buddies, llaman ellos, ser compañeros. Y más aún en una guerra. Y saben, hermanos queridos, que el apóstol Pablo está mencionando esto, compañero de milicia, porque nosotros no tenemos una guerra natural, pero sí tenemos una guerra espiritual en la que tú y yo somos compañeros de milicia. Y que el apóstol Pablo te menciona de esta forma, así como menciona a Epafrodito. Este hombre debió haber sido realmente prominente en cuanto al compromiso. ¿Recuerdas cuando estos hijos de Sebas estaban echando fuera demonios? Y estos se vuelven a él y le dicen: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero a ti no te conocemos. Pablo era conocido en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Y que Pablo venga y llame a este hombre mi hermano y colaborador y compañero de milicia, realmente debió haber sido de esa forma. Y no solamente eso, sino que dice vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La iglesia en Filipo envía esta ofrenda al apóstol Pablo a Roma. ¿Y a quién crees que enviaron con esa ofrenda? A Epafrodito. Él era el mensajero de ellos. Y no solamente que envían a él con la ofrenda, sino que lo envían para que él le ayude, cubra las necesidades del apóstol Pablo y esté con él en el servicio y esté ayudándole en todo lo que necesite el apóstol Pablo. Mira lo que nos dice más adelante. Versículo 26 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, dice. Se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Envían a Epafrodito con la ofrenda y a servirle a Pablo, a ayudarle, colaborarle, pero este hombre llega a Roma, llega con la ofrenda, sí, pero luego, lejos de servirle o de ayudarle al apóstol Pablo, este hombre se enferma. Se hace una idea, los historiadores creen que en esos tiempos había una fiebre fuertísima en Roma, ocurría olas de fiebre y que donde se presentaba mataba a muchas personas. Probablemente Epafrodito fue alcanzado por este tipo de fiebre y él estaba en cama y no podía cubrir las necesidades del apóstol Pablo, sino que
era el apóstol Pablo el que estaba cubriendo a Epafrodito, el que estaba ayudando, era el que estaba poniéndole los paños de agua tibia o de agua fría para que se le baje la temperatura. Pablo era el que ayudó a Epafrodito. La iglesia en Filipo se entera de esto. ¿Cómo nos sentíamos nosotros cuando uno de nuestros conocidos, uno de nuestros amigos o familiares, nos enterábamos que estaba con el COVID? ¿Recuerdan al COVID? Al COVID, uno decía. ¿Recuerdan? Y cuando nos enterábamos de que estaba enfermo, nos angustiábamos y teníamos temor. ¿Y qué nos llevaba a hacer eso? A orar por esas personas, para que Dios los libre, que Dios los cuide y los sane. Más o menos así era lo que estaba ocurriendo con Epafrodito. La iglesia en Filipo se entera de lo que estaba ocurriendo con este hombre, se entristece. Y cuando el apóstol Pablo dice que estuvo a punto de morir, es porque realmente estuvo a punto de morir, hermanos. Este hombre que había sido usado por Dios para traer sanidades a muchas personas, cuando dice estuvo a punto de morir es porque realmente eso podía haber ocurrido, pero él no dice yo oré para que él se sane, sino que dice el Señor, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no fuera añadida más tristeza sobre tristeza. Es triste ya estar encarcelado, ser limitado en cuanto a la obra que ha sido llamado a hacer, pero hubiera añadido más tristeza el que hubiera fallecido un hombre, un colaborador como Epafrodito para él. Así que él dice, lo voy a enviar a Epafrodito hacia ustedes para que también se gocen. Mira lo que dice el 28, dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo, ¿qué dice? A la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo dice, Epafrodito, no solamente que vino con la ofrenda a mí a Roma, no solamente que vino a ayudarme, a servirme, a colaborarme en la obra del Señor, sino que en todo eso estuvo próximo a la muerte, se expuso su propia vida para suplir lo que hacía falta en vuestro servicio por mí. Ahora, estos dos hombres de ejemplo, ¿cómo es que lograron o cómo es que llegaron a tener este tipo de entendimiento y de compromiso en la obra del Señor? ¿Sabes cómo ocurrió eso? Capítulo 2, versículo 5 nos enseña. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Timoteo podía haber dicho, soy un hombre joven, no me siento en la capacidad para poder ir y asumir toda esta responsabilidad, todo este compromiso. ¿No te suena parecido a las excusas que muchas veces estamos poniendo cuando somos jóvenes? Si Timoteo logró esto y ser mencionado en la Escritura es porque tuvo la mente de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Podía haber dicho, no, yo soy joven, yo necesito vivir, hay mucho por aprender, necesito, no sé, estudiar, lograr muchas metas. Y siempre digo, no, eso no está mal. Pero cuando ponemos eso por encima de Dios, sí hay un problema. Y vemos el contraste, este hombre nuevamente, Epafrodito, un hombre de edad. ¿Recuerdas? Te hice esta comparación, probablemente era de la misma edad que el apóstol Pablo, incluso un poco mayor. Este hombre pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, yo ya soy un hombre de edad, ya tengo mis años, yo ya necesito disfrutar de mi jubilación, de mi retiro, ya no estoy para esos trotes. No solamente que este hombre tuvo la mente de Cristo para servir en la obra, sino que tuvo la mente de Cristo para abandonar y despojarse
de probablemente las comodidades que a su edad en el mundo judío podía haber tenido para ir a abordar una barcaza y viajar hacia Roma. Exponerse no solamente en el viaje, sino exponerse ante las enfermedades, las vicisitudes y todas las aflicciones que producían ir a Roma a asistir a Pablo. Expuso, dice Pablo, hasta su vida por servirme a mí y servir a la obra de Cristo. Estos dos hombres son ejemplo de vida, hombres comunes como tú y como yo, teniendo la mente de Cristo, llegaron a ser usados por Dios de formas extraordinarias. Lo que nos enseña es que la edad no es un limitante, hermanos. Ni el uno es demasiado joven, ni el otro es demasiado viejo para poder servir al Señor. Siempre podemos hacerlo. Pongámonos de pie, por favor. Sabes que a veces esas formas de pensar son nuestros limitantes, ¿no? Es que Cristo se pudo despojar. Él era Cristo, Él era nuestro Señor. Él pudo verse despojado, Él era Dios, ¿recuerdas? Estaba sentado en su trono, pero Él no tiene algo como a qué aferrarse, el ser igual a Dios, sino que se despoja, dice la Escritura. Viene y toma forma de siervo. ¿Te has cuestionado alguna vez qué no has querido despojar de tu vida para servir en la obra del Señor? En esta semana agradecía al Señor porque veía voluntarios en las brigadas y veía personas de edad, sí, de la tercera edad en algunos casos, y veía hombres jóvenes también, mujeres jóvenes, sirviendo al Señor. Decía, gracias Dios, porque nuestra congregación predicada en el Evangelio de Cristo, en su palabra, ha entendido lo que es servirte a ti. Pero la enseñanza del día de hoy es vidas de ejemplo, hermano. A veces nuestro carácter, nuestro orgullo es tan difícil de dejarlo de lado para ser el ejemplo de vida que nuestros hijos necesitan. Despójate de aquello. Porque que tu hijo pueda verte glorificar a Dios con tu vida, también lo puede llevar a sus pies. Que tu hijo pueda aprender la hermosura de la humildad de Cristo a través de tu vida, créeme, lo llevará a tener fe en Él. ¿Qué te ha costado despojarte en este tiempo? ¿Acaso solamente Cristo debía hacerlo? Sino que ha venido a dar ejemplo a nuestras vidas en cuanto a que no hay nada que podemos o debemos aferrarnos. Siempre debemos despojarnos de todo aquello que nos impida servir a nuestro Señor, a nuestro Dios.